El parágrafo 325 es breve, pero no por eso menos interesante. Es una suerte de cierre en tenaza o cierre de pinzas de lo que venimos leyendo en los parágrafos 321 a 324. Es decir, si la individualidad del Estado es el punto en el que la eticidad se singulariza, entonces el sacrificio en su favor no es una virtud excepcional, sino la condición sustancial de todos, o sea, un deber general. Pero Hegel agrega de inmediato un giro que parece clave. Ese deber universal, en tanto es el lado de la idealidad frente a la realidad, de la existencia particular, se institucionaliza como una relación particular y se recomienda una clase determinada. Y esa clase determinada es el estamento militar o del valor militar o de la valentía militar. Lo universal, entonces, para ser eficaz, debe tener un órgano. Y el órgano aquí es la clase militar. Con esto, Hegel mantiene, digamos, un doble plano. El deber de sacrificar o el deber de sacrificio es de todos, pero la profesión de ese sacrificio, en cambio, corresponde solo a algunos, a quienes pertenecen a el ejército, digamos, ¿no? A las Fuerzas Armadas. Esta duplicidad puede ser entendida como una consecuencia directa de la idealidad que definía la soberanía interior. Hacia adentro, el Estado es una totalidad orgánica en la que cada parte existe como miembro del todo. Y el todo se realiza solo mediado a través de esas partes. Hacia afuera, esa misma idealidad se expresa como relación negativa con otros. En ese contexto, el sacrificio aparece en el parágrafo 324 como el momento ético en el que la finitud, es decir, la vida, la propiedad, incluso la opinión, es puesta como contingente para que el universal no se congele en los intereses particulares. En el parágrafo 325 no se repite la tesis, sino que se la traduce institucionalmente en los siguientes términos. Digamos, el deber general no desaparece, pero adquiere una forma estable a través de una clase profesional que asume de modo permanente la defensa, digamos, por las armas del organismo político, por las armas, por la violencia, a través del poder. Dicho con otras palabras, todos debemos estar dispuestos a sacrificarnos, porque sin esa disposición el Estado se disuelve, pero no todos debemos vivir como soldados. La organicidad hegeliana necesita diferenciación funcional. Así como hay poderes legislativo, gubernativo y el poder del príncipe, hay también un poder militar, un estamento militar, cuyo cometido es hacer frente de manera profesional al momento externo de la negatividad, por decirlo de algún modo. Poder enfrentar la guerra, su amenaza, tener hipótesis de conflicto, todo lo que un Estado tiene. Con eso se evita tanto una suerte de militarización, digamos, difusa de toda la sociedad, todos a la guerra, todos preparados todo el tiempo para la guerra, como también la ausencia de capacidad de respuesta. Nadie quiere ir a la guerra, nadie está preparado para hacerla. La clase del valor militar, como él la denomina, por tanto, realiza la idealidad en el punto exacto donde lo universal requiere una técnica, una disciplina y una disponibilidad que no puede improvisarse cuando la contingencia externa se vuelve urgente. Es necesario un órgano que esté siempre preparado para asumir esa tarea. Este encastre solo funciona si tenemos en cuenta dos piezas claves
del desarrollo previo. La primera, el patriotismo constitucional, para ponerlo en términos habermasianos. Para Hegel el patriotismo no es un heroísmo grandilocuente, ya lo avanzamos, sino la disposición ética cotidiana a dejar que mi voluntad se determine por la Constitución y por las instituciones del Estado. El parágrafo 325 presupone esa escuela de virtud cívica. El deber general del sacrificio no es un grito belicista, sino la culminación de una educación ética que en tiempos de paz me acostumbra a pensar mis derechos no como obra de la naturaleza o como regalo de Dios, por decirlo de algún modo, sino como culminación de una serie de mediaciones del universal. Y la segunda de estas piezas es la firma del soberano. El estamento militar no decide por sí mismo el sentido del sacrificio. Su disponibilidad se singulariza en decisiones que en un Estado racional surgen de la mediación parlamentaria y son rubricadas por el monarca. Así se evita que la clase del valor militar devenga un fin en sí misma y lo que Hegel busca es que se transforme y obre como un miembro del organismo, pero no como su dueño, ya que no se autonomice. Esta clase profesional, como ya avanzamos en parágrafos anteriores, está normativamente acotada porque también la guerra debe estarlo. La guerra para Hegel, ya lo dijimos, no es total, ni ilimitada, ni una guerra de exterminio. Es un enfrentamiento entre estados soberanos que se reconocen como pares y que por eso mismo están dispuestos a someterse a reglas. Estas reglas, lo repetimos una vez más, son el respeto a prisioneros, a embajadores, la no destrucción de bienes civiles, la distinción entre combatientes y no combatientes, en fin, que preservan la posibilidad de una paz futura. Creo que es necesario subrayarlo una vez más porque el parágrafo 325 podría ser malentendido como una suerte de carta de impunidad, digamos, para este estamento militar. Y me parece que no es esta la dirección que le imprime Hegel. Al revés, la clase del valor militar es el modo en que el Estado organiza la violencia para, digamos, civilizarla. Su tarea no es encender un culto, digamos, a la destrucción, a la muerte, sino hacer valer la idealidad por encima de la finitud, sin destruir el circuito de reconocimiento sobre el que es posible asentar una paz posterior a la guerra. También me parece iluminador leer el parágrafo 325 en línea con aquella mini genealogía de la estatalidad que Hegel ya había realizado en parágrafos anteriores. Es decir, en sociedades incipientes, Hegel observa que la autonomía estatal se presenta primero de manera abstracta y suele estar personificada en una jefatura, digamos, inmediata, por un patriarca, un caudillo, etc. A medida que la eticidad se diferencia y se estabiliza, la defensa ya no puede depender de levas improvisadas, digamos, necesita una clase militar. En términos hegelianos, es el paso de la contingencia natural de la violencia a la obra de la libertad. La mutabilidad y el parecer que en lo natural son, por decirlo de algún modo, destino, se transforman en el Estado en auténticas decisiones mediadas por el Parlamento, el monarca, la opinión pública. Por eso el estamento militar es a la vez un producto de la racionalización, de la eticidad y una garantía de su continuidad. Ahora bien, para redondear y para pasarlo en nuestro presente,
Esta arquitectura, digamos, que plantea Hegel, tiene límites históricos. Y uno de los límites lo marca la proliferación de arsenales atómicos que tuvieron lugar en la carrera armamentista a lo largo del siglo XX. Esto cambia la naturaleza de la guerra y tensiona la figura misma del estamento militar. Si el conflicto nuclear entre grandes potencias, por decirlo de algún modo, deviene impensable por la amenaza de aniquilación total, o sea, es algo que podría ocurrir, pero bueno, ya después no habría ni humanidad, ni historia, ni destino, ni eticidad, ni Estado. La clase del valor militar se desplaza hacia la gestión de la disuasión y hacia conflictos asimétricos en los que el reconocimiento entre pares, condición hegeliana, digamos de la estatalidad, recordémoslo una vez más, se desdibuja. Al mismo tiempo, proliferan actores no estatales que rehúsan las reglas y privatizan la violencia. Hegel no anticipa este escenario, al menos que yo sepa, en ningún escrito. Pero su advertencia sobre la lógica y la idealidad del Estado sirve para diagnosticar el riesgo. Cuando el estamento militar se autonomiza del organismo o es sustituido por fuerzas privadas o por lógicas criminales, el deber general se pervierte y el sacrificio ya no preserva la eticidad, sino que conduce a su descomposición acelerada. Bueno, para terminar con el comentario del parágrafo 325, podemos resumirlo o sintetizarlo en los siguientes puntos. Primero, Hegel afirma una universalidad subjetiva. Todos deben estar dispuestos al sacrificio por la individualidad del Estado, porque sin esa disposición el organismo no supera la solidificación, digamos, de lo finito y el congelamiento de los intereses particulares dentro del Estado. Segundo, inmediatamente introduce esa universalidad en una particularidad objetiva. El Estado instituye una clase que profesionaliza ese sacrificio porque la defensa no puede quedar librada a la espontaneidad, digamos, ocasional frente a un peligro inminente de ataque externo. Tercero, el lugar de esa clase está subordinado a la idealidad del todo, que se expresa constitucionalmente y se singulariza en el soberano. Por tanto, su accionar se justifica solo en la medida en que sirve a la eticidad y respeta el reconocimiento del enemigo como igual, manteniendo viva la posibilidad de la paz. En ese marco, el parágrafo 325 no debe ser leído como una propuesta de militarización de la sociedad. Todo lo contrario, lo que hace es organizar la sociedad instituyendo un órgano que pueda defenderla en caso de guerra. Y que si llegara esta confrontación bélica, no destruya el Estado. Bueno, dicho todo esto, también es posible asumir una suerte de crítica desde el presente. ¿En qué sentido? En que cuando el Estado pierde soberanía, ya sea por su captura financiera, por asimetrías insalvables o por su cooptación en manos de criminalidad transnacional, el dispositivo hegeliano también se vacía de contenido. En esos casos, el llamado al sacrificio no convoca a sostener un organismo vivo, sino que puede enmascarar intereses particulares. Ahí no alcanza con repetir el parágrafo 325, hay que reconstruir el sujeto capaz de pedir ese sacrificio con legitimidad. En otras palabras, el parágrafo mantiene su verdad conceptual, la eticidad requiere un deber general y también su órgano particular que lo encarne,
pero su verdad histórica depende de que exista efectivamente un Estado que merezca ese nombre y un reconocimiento que ponga límites a la violencia. Ese es, me parece, el punto en el que la lectura hegeliana se vuelve no solo relevante en términos filosóficos políticos, sino también un criterio válido para juzgar nuestras instituciones reales, actuales.